Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, señora Estrada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal tiempo por Madrid? Maravilloso, un poco nublado, pero el Retiro igual de verde. Muy bien. Bueno, pues ahora enseguida empezamos. Muy bien, aquí estaré a la escucha. Marta, buenos días. Muy buenos días. Bueno, son las 11 horas. Buenos días. Bien. Y ahora enseguida vamos a dar un minuto de cortesía. Bueno, buenos días, doña Clara. Micrófono. Tienes el micrófono desactivado. ¿Ahora? Ahora sí, ahora perfecto. Bueno, te oiré un ratito, Goyo, porque ya sabes que tengo asuntos médicos, Bueno, pero a ver si luego te puedo escuchar en diferido. se Vale. agradece tu presencia. Vale, corazón. O la del resto de personas, claro. Gracias, mi vida. Hasta luego.
A ver si puedo. ¿Cómo te pongo a ti en pantalla, Goyo, y no a mí? Pues no sé. Abajo en pantalla, a lo mejor. Okay. Pincha donde aparezca. Lo único, ahora, Sí. mientras hago la exposición y eso, silenciamos los micrófonos, o si Sí. llaman o algo para no interrumpir. Claro. Para aparecer tú, ¿no? Vale, vale. Exacto. No la cámara, el micrófono. Y el micro. Voilà, eso es. Bueno, muy bien. 11 y 2 minutos, ya hemos dado 2 minutos de cortesía. Buenos días. Os doy la bienvenida a todos y agradezco vuestra presencia, ¿no?, en esta charla sobre internacionalización. Es una charla que patrocina el Centro Integrado Público de Formación Profesional a Distancia de La Rioja y que se imparte por medio de SECOT. Entonces, para los que no conozcáis SECOT, pues mi nombre en primer lugar es Gregorio Clavijo. SECOT es una asociación sin ánimo de lucro a nivel nacional que tiene pues como finalidad agrupar a diversas personas que hemos tenido pues hemos desempeñado diversas funciones en el ámbito empresarial para trasladar nuestras experiencias y nuestro bien hacer pues a quien lo pueda utilizar, ¿no? Entonces tenemos SECOT, tiene 3 ámbitos de actuación principalmente: el apoyo a personas que tienen un proyecto de emprendimiento, donde les ayudamos a analizarlo y a detectar las fortalezas y las vulnerabilidades. No suplimos la labor de asesorías o de consulting dedicado a este tema, pero bueno, consideramos que la persona emprendedora de lo que carece en primer lugar son de recursos económicos, financieros, como para meterse. Entonces nosotros le damos un primer impulso. La segunda actividad que desarrollamos es la brecha digital. Pues vamos a centros de tercera edad, donde personas un poco mayores que nosotros, les enseñamos sobre el manejo del teléfono, no sobre el WhatsApp ni fotografías y tal, que eso lo dominan perfectamente, sino cómo hacer un uso de las aplicaciones como pues Rioja Salud, Carpeta del Ciudadano, Banca Electrónica, y sobre todo a prevenir fraudes y engaños que cada día pues se dan teléfono. Y luego la tercera actividad que hace SECOT, que desarrolla, es la formación, las charlas específicas pues donde nos lo solicitan, ¿no? En institutos de formación profesional, en agrupaciones empresariales, en la universidad, donde sea. Esta charla de internacionalización, por mi parte, os puedo decir que a lo largo de 38 años de actividad, pues he fundado, desarrollado y gestionado diversas empresas que tenían todas como denominador, eran empresas dedicadas a la ingeniería, ¿no? Ingeniería, primero en el sector agropecuario, después en el sector de automoción, que es donde más años estuve, para finalizar los últimos 12 años en el sector de las energías renovables. Bueno, pues en el cómputo de todas ellas he desarrollado proyectos en 22 países diferentes. Entonces, bueno, el hecho de trabajar con tantos países te da una visión global de la realidad, de lo que es la internacionalización y las dificultades que comporta. Y que, bueno, he intentado plasmar en esta charla, pues, centrándome sobre todo pues, en cosas que considero esenciales para que quien se va a dedicar o se dedica al ámbito de la internacionalización no incurran los errores que hemos podido incurrir nosotros, ¿no? Y que han constituido una dolorosa fuente de aprendizaje en ocasiones. Bueno, pasamos sin más preámbulos. Entonces, la internacionalización, según siempre yo soy un purista de letras, y según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la internacionalización es una acción que consiste en que los sujetos de derecho privado, principalmente empresas, expanden su actividad más allá de las fronteras de un único Estado. Es decir,
cuando decimos expanden su actividad, no significa forzosamente que tengamos que exportar. También eso incluye la importación. En ambos casos serán tratados en la charla. ¿Cuál es el cimiento esencial de la internacionalización? Pues el cimiento esencial es el compromiso de la dirección. Es decir, si la dirección no asume no como una opción, ¿no?, el hecho de internacionalizar, sino como una obligación ineludible, pues no hay nada que hacer, ¿no? La dirección no puede delegar en alguien, en el director comercial, que haga un plan de internacionalización si él no sienta las bases, me refiero a la dirección de la empresa, si no sienta las bases y marca directrices. ¿En qué se fundamenta el compromiso de la dirección? Pues tiene que asumir y expandir y difundir una nueva cultura de empresa para que todos los componentes de la empresa sepan a qué se van a enfrentar. La internacionalización tiene que ser un plan gradual de acción. Es decir, no podemos decir, bueno, pues somos una bodega o una fábrica de zapatos, una fábrica de tornillos, que hasta ahora nos desenvolvemos en el mercado nacional y queremos exportar a Europa o a cualquier otro continente, pero en un mes queremos ya empezar a exportar. No, eso tiene que ser un plan gradual, porque las prisas en este caso siempre son malas consejeras. Y, por supuesto, un plan de internacionalización tiene que estar basado en un plan de inversión, porque van a hacer falta recursos. Lo primero, pues, para contratar recursos humanos. En segundo lugar, para formar al personal que va a integrar el Departamento de Internacionalización. Y luego, pues, para asistencia a ferias, para contacto con distribuidores, etc. ¿Qué ventajas tiene la internacionalización? Pues bueno, lo primero que haces es diluir los riesgos. No los tienes tan concentrados, por ejemplo, en un riesgo país, ¿no? Si pues, me dedico a la alimentación o a la moda, lo que sea, y solamente vendo en el territorio nacional y hay una crisis de trabajo o de lo que sea, pues el consumo se va a contraer y yo lo voy a sentir. Entonces, la internacionalización lo que nos hace es globalizar, pues, la marca, el producto o el servicio que demos. También tiene otra ventaja, que es que diversificas los clientes y los proveedores, es decir, diversificas el riesgo. Se optimizan los medios productivos, es decir, si una empresa quiere empezar a exportar, pues no sé, bienes de equipo, maquinaria o alimentación, no es que tenga que hacer una inversión y duplicar su capacidad productiva, ¿no?, sino que a lo mejor, pues con una pequeña inversión o con la misma capacidad productiva, pero incrementando los turnos de trabajo, pues puede generar ahí una economía de escala y optimizar su ratio de producción. Hay una mejora en la estructura de recursos humanos. ¿Por qué? Porque la empresa se va a ver obligada a formar a personas en el ámbito de la internacionalización, con todo lo que ello comporta de temas legales, medioambientales, y luego, sobre todo, pues en recursos humanos, en lo referente a idiomas. Se va a diversificar del mismo modo que se diversifican los clientes y los proveedores, consecuentemente se diversifica el riesgo financiero. Y luego también se pueden hallar mejoras fiscales con filiales o unidades de negocio externas. Ahí pongo en rojo, y resaltándolo bien, cumpliendo la legalidad nacional. Es decir, cuando pongo ejemplo Honduras, son ejemplos que a nosotros nos han afectado, ¿no? Nosotros desarrollamos un proyecto fotovoltaico en Honduras, concretamente en la localidad de Choluteca, y para que al cliente le subvencionaran pues 35% y tal del proyecto, y luego le dieran una mejora en las tarifas de generación eléctrica, el 65% del material que iba a meter en el proyecto, o sea, que entrar en el proyecto, tenía que ser de fabricación nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues Honduras, con todos mis respetos, no es que sea un paraíso tecnológico a la hora de encontrar allí pues bienes de equipo y tal. Entonces, consultando con un bufete de abogados, nos dijeron, bueno, mira, hay un resquicio legal por medio del cual, si
ustedes constituyen una empresa, una filial en Honduras, con su CIF, su tema fiscal, su contabilidad sujeta a la normativa hondureña, le venden desde España a esta empresa y luego esta empresa le vende al cliente hondureño, dice ya el producto que compra el cliente hondureño ya está nacionalizado, ¿no? No deja de ser, pues, digamos, una trampa o algo, pero bueno, la legislación está así y la normativa, bueno, y eso hicimos, ¿no? Entonces, insisto en cumplimiento de la legalidad nacional, tanto de Honduras como de España. La base esencial del proceso de internacionalización, pues como el proceso de emprendimiento, cualquier proceso que tenga que ver con una actividad o una acción económica, es principio de prudencia. Es decir, tenemos que ir poco a poco para que los pasos que vayamos dando vayan afianzando nuestra elección. El comercio exterior, bueno, pues constituye un intercambio de bienes, servicios y tal para cubrir pues, las necesidades tanto internas de las empresas. Entonces, el comercio exterior, la internacionalización puede ser importación, donde introduces cualquier tipo de mercadería en un territorio aduanero. Lo de territorio aduanero lo he puesto aquí en lugar de país porque luego tiene su importancia a la hora de trabajar con unos elementos complejos, pero que hay que entenderlos bien, que son los Incoterms. Y luego la exportación, que significa pues, el envío fuera de las fronteras y fuera del territorio aduanero a otros países. Entramos en los modelos de exportación. La exportación, dependiendo de la naturaleza de la empresa, del bien o del servicio que queramos exportar, pues tiene diferentes modos de encauzarla, ¿no? Entonces, en la exportación directa, pues es la empresa la que asume los trámites, gestiones y negociaciones de la operativa, ¿no? ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Pues imaginemos una empresa que fabrica, pues, no sé, barredoras industriales. Entonces dice, bueno, pues puedes hacer el uso de vendedores propios, ¿no? Este tipo de acción, ¿a qué se debe? Pues son bienes o máquinas que tienen una alta especialización, como productos de biotecnología o maquinaria industrial, ¿no? Entonces, pues cuando vas a visitar a tu cliente, pues bueno, tiene que ir alguien que domine pues la máquina que va a vender, que domine todo el tema técnico, que sea capaz de sintonizar con la necesidad del cliente con objeto de transmitirle confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues barredoras, pueden ser máquina herramienta, parques fotovoltaicos, que es lo que nosotros hacíamos, ¿no? Puedes utilizar un distribuidor. Entonces, este tipo de exportación suele ser habitual en empresas que lo que hacen es productos de consumo, ¿no? Pues que tienen que ver con la alimentación o el consumo personal. Pues ropa, zapatos, calzado y tal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues te buscas un distribuidor en el país que tenga pues una estructura, una solvencia y que sobre todo tenga redes de distribución, ¿no? Entonces el distribuidor pues es, por ejemplo, pues como vino o calzado. O puede ser un agente comercial. Entonces el agente comercial es una persona del país destino que conoce bien el mercado, que te busca clientes, te hace unas labores comerciales, de acuerdo a unas estipulaciones y a un contrato, y lo que hace es, bueno, pues desbrozarte el camino para la venta, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en China, había una empresa española radicada allí en China, que era pues la que nosotros le dábamos el perfil del cliente que buscábamos o del proveedor, porque nos hacía las dos cosas. Y entonces, pues esta empresa nos preparaba una agenda para visitar una agenda ya pues trabajada para visitar a estos clientes o estos proveedores. Pregunta, ¿se oye bien de momento? ¿Hay algún problema de recepción? No, todo perfecto. Vale, perfecto. Gracias. Vale, eso sería la exportación directa. Hay una exportación indirecta.
Entonces, en la exportación indirecta, pues ya interviene un operador que de alguna forma le resta capacidad de acción a la empresa. ¿Por qué? Pues porque son países que tienen pues difícil entrada, que tienen una normativa legal muy compleja y necesitas a alguien que conozca todo eso, ¿no? Entonces, puede ser compañías de trading que tienen una infraestructura en el país y luego un conocimiento amplio sobre el mercado donde vas, por ejemplo, China Import. Entonces, esta empresa detectaba, había clientes chinos que decían, oye, búscame quien me fabrique barredoras industriales o parques solares, ¿no? Y entonces esta empresa, China Import, buscaba proveedores. Y era ella la que se encargaba de hacer absolutamente todas las gestiones, ¿no? A un nivel inferior, pues hay agentes comerciales que hacen también, ¿no? Esta función, pues para operaciones de menor cuantía y entonces realizan sobre todo los trámites aduaneros, fiscales y normativos, ¿no? Este tipo de exportación, ¿no? Pone ahí baja el Incoterm, no, se suele realizar bajo el Incoterm ex works, es decir, el vendedor deja en la puerta de su empresa las mercancías y el comprador, ¿no?, o el importador toma el control y se ocupa de llevar, pues desde el polígono de la Portalada hasta el puerto de Bilbao, el contenedor, cargarlo en el barco, transportarlo hasta el puerto de Tianjin y allí pues descargar y hacer todos los trámites aduaneros, ¿no? Y luego hay otro modelo de exportación, que es la exportación concertada o mixta, ¿no? Entonces, es un sistema híbrido que buscan empresas pues que no tienen capacidad por sí mismas de exportar, pero se alían, se asocian con otras para crear una infraestructura y poder realizar el tema. Por ejemplo, el consorcio, ¿no? El consorcio, pues, es un sistema de cooperación estratégica de medio y largo plazo, es decir, un sistema que tiene como finalidad durar en el tiempo y sirve pues para prestar servicios de acceso a mercados extranjeros. Por ejemplo, en La Rioja, pues yo no sé, habrá 500, 600 bodegas, ¿no? Entre, no sé, Juana del Corta, que es la mayor, y algún cosechero que haya por ahí que haga 20.000 botellas al año. Entonces, hay un grupo que es el grupo de criadores y exportadores de vino de Rioja. Entonces, en este grupo están integradas diversas bodegas de diversa naturaleza y lo que hacen es, bueno, aportan ahí una serie de fondos para generar una infraestructura de personal, en primer lugar, que sea la que gestione la venta de sus vinos en diferentes mercados, ¿no? Y la presencia en ferias. El piggyback este es un acuerdo de colaboración entre dos empresas. Entonces, una empresa que no está implantada en el extranjero y tal, que es una pequeña empresa, tiene un producto que es atractivo, que tiene aceptación, y entonces lo que hace es aprovechar la estructura de otra empresa que está implantada para vender sus productos. Entonces, por ejemplo, eBay, o PayPal, o Amazon. Entonces, estas empresas están implantadas en todo el mundo y tú eres fabricante de bolígrafos, de almohadas termoelásticas o de lo que sea, contactas con ellos, te hacen ahí un chequeo de tu material, ven si es interesante, si cumple las normativas, el precio, el margen que les va a quedar y ya te dan entrada o no te dan. Y luego otro modelo de exportación es el joint venture, que es una asociación estratégica temporal para acometer el mercado. Entonces, por ejemplo, ejemplos de joint venture que tenemos presentes, pues McDonald's y Coca-Cola. McDonald's ha llegado a un acuerdo con Coca-Cola y entonces en sus restaurantes, miles a lo largo del mundo, no distribuyen más que Coca-Cola y productos que vengan de esta firma. O el Corte Inglés y Starbucks, ¿no? Entonces, en todos los centros del Corte Inglés tenéis una cafetería de Starbucks. Bueno, esos son los modelos de exportación. Puedo decir que, bueno, voy un poco rápido porque esta charla tiene mucho contenido y después de
después de la charla, pues me gustaría, bueno, pues responder a cuestiones, dudas o si no estáis de acuerdo con algo de lo que digo, por supuesto también contrastar. Pero la tenéis a vuestra disposición, solicitándola aquí al centro, la tenéis a vuestra disposición pues para que veáis los conceptos, refresquéis o lo que consideréis oportuno. Bueno, pues una vez que hemos visto los diferentes modos de internacionalización... ¿Sí? Sí, perdón. Sí, muy bien, Arantxa, gracias. Entonces, la estrategia de internacionalización, ya os he comentado que está basada en la dirección de la empresa, ¿no? Entonces, la dirección de la empresa lo que tiene que establecer dentro del nuevo ámbito cultural que va a suponer la internacionalización es un sistema de comunicación entre el departamento de comercial y el departamento de internacionalización. Entonces, el departamento comercial va a fijar las estrategias de productos, qué canales de distribución va a tener. No es lo mismo enviar zapatos que enviar prensas hidráulicas, ¿no? ¿Qué marketing va a hacer en los mercados de destino? Si van a ser redes sociales, cuñas de radio, prensa. Y luego el establecimiento de precios, teniendo en cuenta el factor divisa, sobre el que incidiremos luego muy especialmente. Entonces, con todos esos datos, el Departamento de Internacionalización, ¿qué es lo que hace? Pues ver lo que necesita desde el punto de vista legal, con el fin de cumplir con absolutamente todas las leyes de comercio, tributarias, fiscales y tal, pues todo lo relativo a las aduanas. ¿Qué tipo de empresas va a contratar, ¿no? Entonces, hay empresas que también ese es otro apartado que hay que estudiar muy a fondo, ¿no? Entonces, cuando vayáis a enviar algo por barco, ¿no? Hagáis un flete marítimo de un bien, tenéis que leer muy bien la letra pequeña del contrato porque el capitán del barco puede hacer lo que le dé la gana. Es decir, si tienes, porque a mí me ha pasado, si tienes previsto que tu mercancía va a llegar al puerto de Los Ángeles el 30 de mayo, ¿no? Y tienes ahí a la gente esperando el material y tal. Pero resulta que por necesidades sobrevenidas, el capitán del barco dice que primero va a desembarcar la mercancía en el puerto de Oakland, que está más al norte y tal, y luego vuelve a Los Ángeles, pues tienes que coger y envainarte el cabreo y ya está, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas hay que establecerlos muy bien con las compañías de transporte. La inscripción en el registro de importadores y exportadores, la comunicación con aduanas de destino. Esto también es importante. Ver, no es lo mismo enviar a Puerto de Los Ángeles que a un puerto en Túnez o en Marruecos. O sea, las dificultades en estos otros dos son bastante más severas. Y luego la normativa arancelaria en origen y destino. Esto lo veremos más adelante con el tema de los Incoterms. Ahora quiero enumerar los errores en el proceso de internacionalización. Entonces, he puesto errores en verde, pues los errores que considero leves, pues la falta de liderazgo, cuando la dirección no es capaz de comunicar la política y de que todo el mundo asuma el compromiso de que la empresa entra en una nueva dinámica con la internacionalización, pues tiene un problema. El timing incorrecto. Si el proceso de internacionalización, ya os he dicho que requiere su tiempo. Entonces, lo que requiere es una planificación en muchos ámbitos y es un proceso lento. En este caso, las prisas totalmente desaconsejables. Las barreras. Hay que conocer todos los condicionamientos normativos y legales en los países de destino. Es decir, si os dedicáis a la alimentación y enviáis a determinados países, pues sabéis que hay determinados animales, determinada carne, determinada grasa o determinados excipientes que no los podéis enviar, ¿no? Porque sencillamente están prohibidos.
Incluso hay empresas cárnicas que cuando van a hacer, por ejemplo, embutido de pavo o de cualquier otro animal, hay unas asociaciones de alimentación halal o esto que vienen y certifican que la empresa que lo está haciendo tiene un departamento específicamente para este tipo de productos, de carnes, en el que no está contaminado, por ejemplo, con carne de porcino. Inexperiencia. Hay que contar con un equipo que esté, o sea, que tenga un gran conocimiento del proceso de internacionalización. Y sobre todo que controle todo lo relativo a los idiomas, ¿no? Entonces, el tema de los idiomas, lo primero que cualquier empresa, cualquier vendedor le tiene que transmitir al cliente es confianza. Y si no eres capaz de entenderte con él de modo fluido, hombre, si vas a exportar a Abu Dhabi, pues hombre, sería fantástico alguien que hable árabe clásico, pero si no tienes, pues tiene que haber alguien que hable un inglés más que correcto para que aparte de hablar de las virtudes de tu máquina, de tu producto y tal, pues sea capaz de hablar de la familia, de la gastronomía miratí, de todas esas cosas, ¿no? Herramientas. Pues si no tienes una web, unas redes sociales o algo donde puedas proyectar las bondades de tu producto, pues bueno, tienes ahí un problema. Y luego error de diseño del producto. Nosotros cuando cuando nuestra empresa hacía, que sigue haciendo, ¿no? Parques fotovoltaicos, pues no es lo mismo hacer un parque fotovoltaico, por ejemplo, en Extremadura, en Galicia o en Honduras. ¿Por qué? Pues porque los motores y todos los elementos que van en el exterior, que son muchos, tienen que llevar pues un nivel de estanqueidad. Entonces, en Extremadura, bueno, pues puedes tener ahí un IP40, un IP50, que es un estándar de estanqueidad, que te puede valer para Galicia, pero no para Honduras. En Honduras necesitas un IP70. ¿Por qué? Porque allí cuando llueve, no llueve, cae una cortina de agua. Y entonces las lluvias allí son continuas, recurrentes, y si no tienes bien diseñado el aparellaje eléctrico y los motores que vas a poner, vas a tener graves problemas. Con lo cual, en caso de que tengas maquinaria y la pongas en el exterior, pues tienes que considerar lo mismo que cuando haces una instalación en el desierto de Emiratos Árabes. Allí no llueve, pero hace un calor endemoniado, tienes tormentas de arena, en fin, cada sitio tienes que diseñar los aparatos para el lugar donde vayas, pues teniendo en cuenta sobre todo las contingencias climáticas. Errores fatales en el proceso de internacionalización. Bueno, distingo aquí tres tipos de errores. Mala planificación financiera, es decir, cuando no tienes un conocimiento y un control de los instrumentos de pago. Ejemplo, cartas de crédito. Una carta de crédito es un medio de pago que te garantiza el cobro del suministro de tu servicio. Pero las cartas de crédito tienen una particularidad y es que hay que rellenarlas exactamente igual, con la misma literalidad que rellenas el contrato. Es decir, una coma, un acento, una conjunción que cambies algo, lo que puede hacer es perjudicar la carta de crédito y bueno, tener dificultades para cobrarla. Plan de tesorería. Si tú vas a hacer, pues, en nuestro caso, ¿no? Hacíamos grandes proyectos fotovoltaicos que, bueno, pues enviábamos a Chile, a California o a Puerto Rico. Entonces, pues cuando iban a Chile, el material estaba en el barco, pues, 5 semanas. Esas 5 semanas que el material está transformado y terminado en el barco, pues está ahí en tierra de nadie. Ni lo tienes en tu empresa ni lo tiene el cliente, ¿no? Con lo cual, si no ajustas bien tu plan de tesorería, si no ajustas bien todo lo referente a los anticipos, a los pagos intermedios, pues te puedes encontrar con que tienes un montón de material viajando por el océano, el cliente no te lo paga hasta que no lo descarguen en el proyecto. Si cuando llega el barco pues hay un problema con los estibadores o con el transporte,
o se ha averiado una grúa de carga y lo tiene 5 días más, pues tienes una tragedia. Es decir, tienes que considerar todos los plazos que van desde que haces el acopio del material, lo transformas, lo envías y lo descargas. Y luego también hay otra cosa importante, cobertura de los seguros de cambio. Si tú haces un proyecto que vas a cobrar en dólares, nosotros nunca hemos aceptado divisas que no fuesen pues divisas sólidas, ¿no? Como el dólar, el euro, el yuan en alguna ocasión. Pero si jamás hemos hecho ni en pesos, ni en dirhams, ni en ninguna otra moneda que no fuese una moneda convertible diariamente. Entonces, los seguros de cambio, ¿qué es lo que te hacen? Los seguros de cambio te cubren una variación de la moneda. No es lo mismo vender una cosa y cobrarla en dólares que comprar una cosa y pagarla en dólares. Luego veremos cómo afecta el cambio del dólar si tienes una posición compradora o vendedora. Entonces, dependiendo de la volatilidad de las divisas, pues puede arruinarte el negocio o te puede dar un extra. Por eso es mejor un seguro de cambio, pagas una prima por este seguro de cambio, pero cuando va a vencer el plazo donde tienes que pagar o cobrar en dólares, tienes ahí una tasa de cambio fija. Mala planificación logística, por ejemplo, rutas de transporte. Los barcos que salen pues del norte de España, pues sobre todo de Bilbao, de Galicia, de Coruña y todo esto, y que llevan carga para Sudamérica o para Estados Unidos, aquí no se cargan los barcos portacontenedores gigantescos que van allí, sino que se cargan barcos medianos y van a un puerto en Portugal, al puerto de Sines, donde están los megabuques portacontenedores. Entonces ahí, pues bueno, la naviera te dice, pues sí, vamos a tener 5 semanas. Pero si en el puerto de Sines, por ejemplo, no han cargado el barco a tope o tienen alguna dificultad en el estibaje y tardan 5 días más, pues tenemos un problema. Es decir, tenemos que tener certeza de la ruta de transporte. Tiempo de resolución de aduanas. Entonces, pongo ahí puertos de México, puertos de Túnez o frente a Los Ángeles o Oakland, ¿no? Entonces, el tiempo de resolución de aduanas, pues en unos sitios es más ágil que en otros. Entonces, tenemos que, en los sitios donde tengamos la previsión de que va a haber problemas, tenemos que tener ahí un buen interlocutor legal. O sea, yo siempre que os hablo es desde el punto de vista legal, cumpliendo toda la normativa. Pero hay que tener un interlocutor que conozca los vericuetos del puerto y por dónde hay que ir. Distribución de cargas en el contenedor. Esto es un tema que nos pasó en Estados Unidos. Los contenedores podían llevar 22.000 kilos. Nosotros cargábamos con 19.500 o 20.000. Pero, como eran unos componentes que no eran, pues la carga no estaba bien distribuida. ¿Qué ocurría cuando llegaba a Estados Unidos? En Estados Unidos hay muchas cosas buenas y malas. Una de las cosas malas que tienen son las carreteras. Entonces, cuando cargaban el contenedor en el camión, en la plataforma, pues salían del puerto, entraban en una báscula y la báscula pesaba los 2 ejes delanteros de la cabina, más luego los 2 o 3 ejes traseros de la caja. Dependiendo cómo estuviese la carga distribuida, cada eje podía soportar un máximo de peso. Bueno, cada eje podía soportar más, pero la carretera no. Entonces, si un eje excedía el peso máximo en 250 kilos, echaban el contenedor atrás, lo abrían, redistribuían las cargas, en fin. Y aparte de eso, nos cobraban un congo por el almacenamiento, ¿no? El storage en el puerto. Entonces, ojo con la distribución de cargas. Legislación aplicable al contrato. Cláusulas de jurisdicción y legislación aplicable. Por ejemplo, Corazas Hanford. Ese es un proyecto que hicimos
Bueno, pues uno de los elementos que había que montar al último eran las corazas. Decidimos enviarlo al último, pero bueno, la empresa de montaje nos dijo que las necesitaba ya, porque el compromiso del contrato era cada máquina con su coraza. En fin, tuvimos que hacer un envío por avión, porque si no nos iban a demandar. Y entonces en Estados Unidos lo que es la justicia trabaja de una forma impresionante, sobre todo rápida. Si has incumplido un contrato, ahí no nombran ni perito, ni parte, no sé qué. Has incumplido, paga y ya está. Certificaciones de pago a proveedores locales. Es decir, hay países donde para que el cliente te pague tu producto, si has utilizado mano de obra o empresas, proveedores locales, lo tienes que comunicar y luego estos proveedores tienen que comunicar al cliente que estás al corriente de pagos de ellos. Si no, no te pagan. Contratación de mano de obra local. Por ejemplo, en Estados Unidos, en California, hicimos un proyecto para PG&E, la Pacific Gas and Electric de California. Entonces, en aquel tiempo, año 2012, un peón, ¿no?, contratado por una empresa de trabajo temporal, con todas las de la ley, pues el precio de la hora era $25. Pacific Gas and Electric, para tener una serie de exenciones fiscales, tenía que contratar mano de obra unions, es decir, de los sindicatos. ¿Cuál era la diferencia? Pues que el precio de un peón valía $45. Entonces, ojo, cuando tengáis que echar manos de obra de un país, a ver a qué normativa está sujeto, ¿no? Y luego, normativa medioambiental local, ¿no? Es decir, en Estados Unidos tienen una obsesión con el tema del medio ambiente, hasta el punto de que allí donde hay maquinaria tienes que poner un suelo plástico, una especie de toldo, por si hay vertidos de aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Y como hecho anecdótico, cuando íbamos a poner en marcha el proyecto, en una de las carcasas de un seguidor habían anidado un pájaro local, ¿no? Y estaba ahí el nido con 3 huevos. Entonces, bueno, cercaron un área de 15 metros, vino allí la responsable de calidad, llamaron a alguien de medio ambiente, vino, rescató el nido, en fin, no podíamos tocar absolutamente nada. Entonces, esos son errores fatales que pueden costar dinero y te pueden llevar a un mal fin, ¿no? Elementos de comercio exterior. Bueno, pues dentro de la clasificación de material, ¿no?, sobre todo para los aspectos aduaneros, está la clasificación TARIC, que es un reglamento de la Unión, donde ves el arancel europeo que tiene cada una de cada uno de los elementos que vas a exportar o importar, ¿no? Si son industriales, agrícolas, tal, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo tienes que conocer? Pues lo tienes que conocer para ver los derechos arancelarios que tienes que cobrar o pagar, el IVA que vas a tener en caso de importación y que van a ser aplicables, si hay ayudas de la política agraria común o de otro tipo en la exportación, y los requisitos necesarios, pues, de certificados sanitarios, medioambientales, etcétera, ¿no? Y luego también para contribuir con exactitud a las estadísticas, es decir, para que los diferentes gobiernos pues vean si la importación de bienes de equipo de obras públicas pues ha aumentado este año con respecto al año pasado o no. Y de allí ellos puedan realizar políticas de todo tipo. Los datos arancelarios, bueno, pues hay una web que es la Organización Mundial del Comercio, y entonces ahí entráis en la página web y te encuentras los tipos arancelarios de todos los productos en todos los países, ¿no? Entonces hay un instrumento que es el análisis arancelario en línea que te va diciendo esto. ¿Por qué es importante? Pues es importante por lo siguiente. Cuando veamos los 5 term, vamos a ver que el material que vamos a enviar a cualquier país tiene, no sé si son 11 o 14 modos de enviarlo, ¿no? Entonces, uno de ellos, el mejor. Oye, yo te dejo el material en mi puerta,
Tú vienes a cargarlo, me das tu carta de crédito, el talón, el crédito documentario, lo que sea, y tú te encargas del transporte y toda la gestión. Hay otros que dicen, no, a mí déjamelo en el costado del buque. A mí llévamelo al destino, pero yo lo saco del puerto y corro con todos los gastos de aranceles e impuestos, ¿no? Y hay otros que te dicen, no, yo quiero que me lo dejes en el proyecto, que tú lo saques del puerto, busques transportes y tal, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de Incoterm firmes, pues tienes que saber qué impuestos te vas a encontrar allí. Luego vamos a ver un efecto práctico de una exportación con la aplicación de impuestos. La clasificación de los códigos arancelarios, pues bueno, hay una clasificación internacional que te ayuda pues, a comprender cuáles son las condiciones de tu producto, ¿no? Entonces, te dice pues, los gravámenes que vas a tener, las medidas de protección aplicables, hay antidumping y las formalidades de importación. El sistema se llama sistema armonizado y está desarrollado en la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Entonces, son unos códigos que tiene pues, el capítulo 2 dígitos, las partidas 4 y la subpartida 6. ¿Esto para qué sirve? Pues os pongo un ejemplo. Nosotros, nuestra empresa montó varios proyectos en Australia, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, un contenedor desde Bilbao, desde Valencia hasta Australia, pues valía un contenedor de 22 toneladas, pues 7.500 euros el transporte. Como el material que compramos era un material que era unos perfiles y tal, y compramos bastante en China, pues claro, un contenedor desde el puerto de Tianjin hasta Australia era la mitad, 3.000 euros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando íbamos allí con acero chino, los australianos nos exigían que la empresa china que fabricase este acero tenía que estar homologada pues por una normativa australiana. ¿Para qué? Pues yo he estado en China bastantes veces, he visitado docenas de empresas y había empresas que eran homologables con cualquier empresa europea o americana en cuanto a seguridad, calidad y tal, y había otras que eso, bueno, era temerario asomarse a la puerta, ¿no? Entonces, lo que no quieren los australianos ni nadie es que entre material de empresas donde no hay normativa de seguridad para el personal, en primer lugar, donde no se respeta el medio ambiente y todo esto. Con lo cual, las empresas chinas que quieren exportar a estos países, lo que hacen es solicitar la homologación por parte de las autoridades correspondientes. Entonces, van a la empresa china, una serie de auditores americanos, australianos, europeos, y entonces ven si responde su producción a los estándares y a las exigencias que tienen en los países, digamos, occidentales, ¿no? Normativa medioambiental, de seguridad, laboral, en fin, como si fuese una empresa europea o americana instalada en China. Y una vez que esta empresa obtiene esta certificación, ya en Australia concretamente te dejan importar su acero con un gravamen pues, razonable, ¿no? Puede ser del 8 o del 12%, depende del tipo de acero. Pero si no, vamos, es que no te dejan ni entrar el acero este. Por eso es importantísimo ver los aranceles que se va a aplicar en cada país. Bueno, Incoterms. Esto ahí lo he ilustrado con una imagen un tanto siniestra, porque los Incoterms es lo principal que un responsable de un departamento de internacionalización tiene que tener. Entonces, son los términos internacionales de comercio. Entonces, están definidos internacionalmente por la Cámara Internacional de Comercio y lo que hacen pues, es establecer y definir la responsabilidad que tiene el comprador y el vendedor en el envío y recepción. Entonces, los Incoterms nos dicen hasta qué punto el proveedor garantiza el traslado de las mercancías y en qué momento el comprador se hace cargo del proceso de envío.
Ahí tenéis una sinopsis de los Incoterms. Entonces, por ejemplo, Xworks, pues el vendedor está ahí su fabriquita, te lo dejo en la puerta y ya está. FCA, pues te ocupas del transporte hasta el puerto, las aduanas y tal. Cada uno de ellos tiene... Entonces, aquí está la relación de Incoterms, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 11, como os he dicho. Entonces, CFR, CFI... Bueno, aquí hay dos Incoterms, que es el DAP y el DDP. O sea, ya veis aquí que la diferencia es una consonante, una vocal. Entonces, el DAP es entregado en lugar. Es decir, yo cojo y envío pues una maquinaria a California, a casa del cliente, y me comprometo a llevársela allí. Pero me comprometo a llevársela. Pero si establezco como Incoterm el DAP, el cliente se encarga de todos los impuestos que genere la entrada de esta maquinaria en el país. Por el contrario, si en el Incoterm pone DDP, yo se la entrego al cliente en su lugar, pero con todos los derechos pagados. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de los errores tipográficos y que 3 personas repasen los contratos. El que pone Xworks, XW, es el que es, bueno, pues el que yo aconsejo siempre, en fábrica. Yo te lo dejo en la puerta de mi fábrica y tú te entiendes. Bueno, entonces los Incoterms lo que te dejan claro es que la transferencia de riesgo no es lo mismo que la transferencia de propiedad, ¿no? La transferencia de propiedad se fija en el contrato, pero la transferencia de riesgos, todo lo relativo a los impuestos y tal, se fijan los Incoterms. Aquí os pongo 2 ejemplos, molde CMP Brasil y perfil tubular en México. En una ocasión enviamos un molde para hacer silent blocks a una empresa de Brasil, ¿no? Entonces fue el molde y el molde pues tenía un código arancelario. Cuando llegó el molde allí, a nuestro cliente en la aduana le sacudieron un 32% de impuesto sobre el valor del molde. ¿Por qué? Pues porque estaba así establecido. Consideran que en Brasil hay fábricas que pueden hacer esos moldes y para defender su producción nacional graban con estos impuestos. ¿Qué tuvimos que hacer en la próxima ocasión? Pues en la siguiente ocasión tuvimos que coger y enviar el molde, otros moldes que enviamos, desmontados y en 2 envíos diferentes. Y en lugar de consignar la palabra molde, lo que consignamos fue la palabra repuestos, ¿no? Entonces, los repuestos, en lugar del 32%, pues tenían un 12% de impuesto. Es decir, para que veáis lo importante que es la fijación de Incoterms y de cómo hay que buscarles, siempre repito, dentro de la legalidad, el tema este. En un proyecto en México, bueno, pues enviamos unos perfiles tubulares. Entonces, los perfiles tubulares pueden ser laminados en frío o en caliente. Joder, pues en aquella ocasión, bueno, los enviamos laminados en frío y bueno, pues al cliente le sacudieron también, pues bueno, pues un 18, un 20%, ¿no? Por el contrario, si los enviabas laminados en caliente, que tienen las mismas propiedades mecánicas, pues era un 10%. Con lo cual ya los siguientes envíos, pues los hicimos laminados en caliente para disminuir el gravamen de este producto. Bueno, vamos a hacer un cálculo de impuestos, un cálculo real de impuestos de suministro de un proyecto fotovoltaico. Entonces, para el cálculo de impuestos hay un concepto que es el valor arancelario a pagar. El VAP, que es el coste de los bienes, más el coste del transporte, más el seguro del cargamento. El precio compuesto evaluable, PCE, no tiene nada que ver con el Partido Comunista de España, que es el valor arancelario a pagar más el arancel de importación. O sea, valor arancelario por 1 más el gravamen de arancel en porcentaje. Y luego el IVA, el impuesto sobre el valor añadido.
Entonces, con estos datos, decimos, pues una empresa mexicana compra una instalación de seguidores solares a una empresa española por $1 millón. El flete, el transporte hasta el puerto de México son $30.000. La prima de seguro, 4.000. Y este producto está grabado en México con un 10%. Y el IVA para esta maquinaria, el 17%. La gestión portuaria, $3.000. Y el IVA por servicio de gestión, 6%. Entonces, yendo a los anteriores conceptos y operaciones, pues tenemos en un primer lugar que sumamos el valor del bien suministrado más el flete más la prima de seguro, nos da 1.034.000. A eso le aplicamos el 10%, y nos da 1.137.000. Y luego eso lleva un IVA del 17% establecido por el Gobierno de México, y luego un IVA del 6% sobre los 3.000 euros de la gestión portuaria, $3.000. Total, al final, ese suministro de $1 millón al cliente mexicano le va a costar $1.330.938. Entonces, ahí remarco la importancia que tiene el DAP y el DDP, es decir, suministrar el producto llevado a casa del cliente sin pagar impuestos o corriendo a cargo de los impuestos. Es decir, un error de este tipo pues te cuesta el 33% del bien que suministras. Por eso, insisto, al final daré una bibliografía. Por ejemplo, el tema este de los Incoterms, en la Cámara de Comercio, situada aquí en Logroño, en Gran Vía, tiene unos manuales que da gratuitamente, donde viene todo el desarrollo de los Incoterms. Entonces, eso sería el cálculo de los impuestos. Medios de pago internacionales. Bueno, pues ahí tenemos, eso que veis ahí es el gráfico del dólar-euro, pues desde el año 2021. Entonces ya veis, por ejemplo, en 2021, en enero de 2021, por €1 te daban $1,20. En septiembre del 22, por €1 te daban $0,90. Y luego, pues el dólar subido a 1,10 y tal, pues hoy estará a 1,07. Es decir, veis que hay diferencias cuantiosas en el dólar, que es una moneda, pues, de garantía, ¿no? Entonces, el seguro de cambio, ¿cuál es el seguro de cambio? Si yo voy a vender una maquinaria que vale $1 millón, que la voy a cobrar en septiembre, octubre de este año, pues no sé cómo va a estar el dólar. Con lo cual voy al banco y le digo, oye, ofréceme un seguro de cambio de $1 millón con vencimiento el 30 de septiembre del 2025. Y entonces, te dice, bueno, pues mira, esto te va a costar pues 25.000 euros o 15.000, ¿no? Y entonces, bueno, tú asumes eso, pero sabes que si tú has hecho el cálculo de que por $1 millón te van a dar 1.070.000 euros, no sea que el dólar se aprecie o se deprecie y te puedan dar 1.100.000 euros o te puedan dar 950.000. Entonces, el seguro de cambio lo que te hace es estabilizar el cobro que tú vas a dar. Tiene un gasto financiero que naturalmente se lo tienes que repercutir a tu cliente. Entonces, por ejemplo, en lo que os he dicho de los medios de pago, en la importación. Cuando importamos y vamos a pagar en dólares, lo que nos interesan son cambios altos del dólar con respecto al euro, porque por cada euro que vendes obtienes más dólares. Es decir, si tú compras por $1.200, ¿no? Y el cambio del dólar está a 1,20 en el momento de la compra, si el dólar baja el cambio a 1,10, tú pagarías 1.090 euros. Pero si sube a 1,30, pagarías 929 euros, ¿no? Por eso es importante
mantener ahí la línea verde que doy para que tú pagues 1.000 euros, que es el coste que tú has metido para comprar esa maquinaria. Esto es lo que pasa cuando importas. Es un poco complejo de entender, pero bueno, con ese esquemita que hay abajo, comprando $1.200 con el 1,20 son 1.000 euros lo que pagas. Si el cambio baja a 1,10, pagas más, 1.090, porque te dan menos euros por esos dólares, y si sube a 1,30, pagas menos. En la exportación, pues esto funciona al revés. Entonces, al exportador le interesan tipos bajos de cambio, ya que así necesita menos dólares para comprar un euro. Entonces, si en el momento que vas a exportar el dólar y el euro están a 1,20 y vas a vender por $1.200, cobrarías 1.000 euros. Si el dólar euro se deprecia hasta 1,10, cobrarías 1.090, pero si sube, cobrarías 923. Es decir, no tiene la misma, estratégicamente, no es lo mismo exportar que importar con una divisa. Entonces, bueno, pues eso, el financiero de la empresa, con el banco, pues tiene que trabajar el tema del seguro de cambio. Bueno, medios de pago internacionales. Pues hay medios de pago. Lo principal de la internacionalización y la exportación, o sea, lo principal de todo es cobrar. O sea, como vendas y no cobres, pues ya no vuelves a vender porque cierras. Entonces, medios de pago simple, pues puede ser un cheque, que puede ser un cheque nominativo a nombre del vendedor y tal. Si el cheque está conformado por un banco de primer nivel, pues bueno, lo puedes aceptar. Si no, yo jamás he aceptado un cheque. Jamás he aceptado un cheque. Remesa simple. Bueno, pues en este caso lo que haces es giras un documento de cobro, que pues como una letra de cambio, un recibo, un pagaré, con el importe y el plazo, ¿no? Lo mismo, si la remesa está o el recibo está avalado por el banco, pues depende. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Grecia y recibíamos allí compromisos de pago de bancos griegos que bueno, cuando hablábamos toda la operativa del este de Europa, lo que analizábamos a través de Deutsche Bank. Y entonces cuando hablamos de Deutsche Bank, y decía, este banco griego, este no lo conoce, no lo conoce nadie y es un banco de reciente creación. Es decir, tienen que ser bancos solventes y bancos internacionales. U orden de pago simple, que es, pues bueno, que el tío se compromete a hacerte una transferencia. Vamos, esto, para entrar en esta dinámica hay que estar absolutamente loco. Ya, medios de pago documentarios. Aquí esto ya es otra liga, ¿no? Entonces, hay diferentes sistemas, pues como el documentario, la orden de pago, la remesa o la obligación de pago bancaria, ¿no? Todos ellos son documentos de pago de cobro internacionales que también tenemos que ver cómo está redactado, porque pueden ser revocables o irrevocables. Nosotros cuando recibíamos un documento de este tipo tenía que ser irrevocable, es decir, el documento, el crédito documentario, la orden de pago, no te lo emite el cliente, te lo emite su banco. Y entonces si te emitía pues el Deutsche Bank o el HSBC o algún banco de estos internacionales un documento de estos de que te iba a pagar en 90 días, pues y era irrevocable, tenías la certeza de que eso era dinero contante y sonante. Luego os facilitaré también bibliografía sobre los documentos de pago. Riesgos en la internacionalización. Bueno, esto de los riesgos, pues ya os los he anticipado, ¿no? En los fallos que puede haber, los enumeramos rápidamente, pues el riesgo país, pues no es lo mismo vender a México, a Estados Unidos, que a Burkina Faso, donde también hemos hecho proyectos. Riesgo cambiario, con el tema de los seguros de cambio. El riesgo de retiro de mercancía en el puerto de destino, ¿no? Es decir, que todo vaya en condiciones para que no demos motivos de que nos la retengan en el almacén. Riesgo de variación de la demanda, pues eso ya depende de la naturaleza del producto. No es lo mismo vender, pues no sé,
prensas hidráulicas o proyectos fotovoltaicos que calzado o vino. Entonces, ya veis las reacciones que hay con el tema de los aranceles. Cuando puso este hombre los aranceles, pues la gente aquí en Europa, pues tirando Coca-Cola por la alcantarilla, ¿no? En fin, los precios de las materias primas y los precios de venta. Esto es importante. Cuando la materia prima tiene una incidencia muy alta en el producto que vas a vender, pues tienes que también del mismo modo que consolidas y garantizas el precio de las divisas con un seguro de cambio, pues el precio de las materias primas se pueden hacer también con contratos a largo plazo, ¿no? Riesgos de impagos. Si no tienes las herramientas de pago adecuadas, pues decía mi abuelo que donde no hay beneficio, pues la pérdida está asegurada. Riesgo técnico, ahí pongo CR6. No tiene nada que ver con Cristiano Ronaldo. El CR es el símbolo químico del cromo. Nosotros, por ejemplo, el primer proyecto que hicimos en Estados Unidos, en el 2011, los materiales, los tornillos y elementos que iban a la intemperie, que eran casi todos, llevaban un recubrimiento que era un zincado y un recubrimiento electrolítico. Entonces, en ese recubrimiento electrolítico había un componente que era el cromo hexavalente, cromo 6. ¿Qué ocurría? Pues que en Europa el cromo hexavalente estaba permitido, pero en Estados Unidos no. Entonces, como era una norma que estaba recién implantada y tal, bueno, pues el primer proyecto lo pusimos con cromo hexavalente. Pero ya viendo que la dinámica, porque le dicen que si era cancerígeno, dejaba de serlo. Entonces, como la dinámica regulatoria en Europa iba a seguir el mismo camino, pues bueno, nuestro departamento de ingeniería tuvo que coger y buscar sistemas alternativos donde no hubiese cromo. De hecho, en los certificados de calidad del material reflejábamos expresamente que en los recubrimientos ni en ningún material había cromo hexavalente. Riesgo jurídico. Si tienes un problema de interpretación de contrato de impago en Estados Unidos y tengas todo en condiciones, bien. Como lo tengas en China, date por jorobado. Date por jorobado porque, bueno, allí te van a sangrar hasta la médula. Es mejor que llegues a un acuerdo y ya está. Un riesgo de información de mercado, pues todos los elementos regulatorios, legales, medioambientales, alimentarios. Y luego, en último lugar, pero no menos importante, causas de fuerza mayor. Si hacéis un contrato, sobre todo de venta, ¿no? O de compra también, con un proveedor, un cliente de otro país, en la cláusula de causas de fuerza mayor poned todo. Porque causas de fuerza mayor, pues es, bueno, quedan exentos de estos requerimientos pues en caso de guerra, conflicto bélico, terremoto, en fin. Bueno, pues nosotros en causas de fuerza mayor poníamos pues incluso que cambio de rumbo del barco a última hora por deseos del señor capitán, es decir, poníamos ahí un misal de causas por las que quedábamos exonerados de responsabilidad en caso de que no se entregase la mercancía. A ver, mira, aquí me ha fallado el dibujo. Bueno, aquí viene el cuadro de mando de un avión, donde se ven todos los instrumentos. Y entonces, bueno, pues lo que hay que hacer a la hora de plantear un proceso de internacionalización, pues es hacer un análisis DAFO, ¿no? de lo que nos va a reportar, los problemas que vamos a tener, las oportunidades, las ventajas, en fin. Ahí hay un DAFO que no los voy a leer porque quiero dar tiempo a preguntas. Entonces, las estrategias de internacionalización, pues depende del grado de control que una empresa quiera tener sobre sus productos, ¿no? Y luego, pues, el método de entrada, si vas directamente con un intermediario, con un vendedor local, o vas con Amazon o con qué, ¿no? Bueno, llegamos allá a la última parte, que os recomiendo, estos libros que vienen aquí, os los recomiendo vivamente, ¿no? Entonces,
Uno son libros que están editados por el ICEX. Entonces, está este Manual de Internacionalización, donde os habla, pues eso, técnicas, herramientas y estrategias. Es un libro utilísimo, o sea, lo recomiendo, ¿no? Y luego, estrategias y gestión del comercio exterior, ¿no? Pues cómo enfocar estrategias de marketing, estrategias financieras, depende si vas a comprar, si vas a vender. Este es otro libro también súper útil, que es el cobro seguro en la exportación. Medios de pago y de cobro internacionales. Son todos del ICEX, lo solicitáis, son unos tochos, o sea, pero no son caros. Entonces, el ICEX encantado de enviarlo a las empresas. Y luego, este es el que podéis conseguir en la Cámara de Comercio de Logroño de forma gratuita, ¿no? Es de 2020, yo no sé porque estos los actualizan cada 4 años más o menos. Bueno, este que hay aquí es del 22. Pues igual está actualizado, no, pero bueno, de uno a otro hay muy pocas, que es el libro de los Incoterms, donde vienen los 11 Incoterms y vienen desarrollados cada uno de ellos y las ventajas y los problemas que os pueden plantear. Y nada, llegados a este punto, bueno, pues mi imagen de referencia, ahí a Leónidas con su gente dispuesto a batirse el cobre. Y por último, pues muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra atención. Y ahora, si os parece, pues abrimos turno de preguntas. Preguntas, dudas o si con algo de lo que se ha expuesto no estáis de acuerdo. Bien, ¿quién se lanza en primer lugar? Pincho de tortilla y refresco para la primera persona que pregunte. Joder. Venga, me avanzo un poco, a ver. Venga, Pablo. A ver si no la lío. En el tema de cuando has estado hablando sobre el tema de gastos aduaneros, Sí. tengo entendido, no sé si me confundo, hablabas o has comentado, porque entiendo que lo derivas a los Incoterms que marca valor CIF, ¿no? Que sería Sí. el coste más el flete, Exacto. ¿no? Entonces, sí que creo que me suena de otras ocasiones o de haber escuchado o de haber leído algo que no habría que descontar un tanto por ciento de ese flete o de ese viaje de avión hasta que sale de lo que sería el territorio aduanero de salida del país de salida. Vamos a ver, las compañías de transporte lo que te dan es, o sea, yo llamaba a una compañía y digo, oye, mira, quiero enviar 12 contenedores a Emiratos Árabes, ¿no? Y entonces, ¿dónde va a ser la recogida? Aquí. Y van a salir, pues, por ejemplo, por el puerto de Valencia. Entonces, cogía, porque a lo mejor teníamos que recoger material en el puerto de Valencia. Entonces, la empresa de transporte me decía, tú me pones el contenedor en la puerta de tu empresa y en 22 días te lo desembarco en Abu Dhabi. Pero no hacía la diferenciación entre lo que era trayecto de Logroño de origen y hasta el puerto de Valencia y de Valencia allí. Era un servicio completo, global, ¿no? Es que eso entiendo que también desde mi inexperiencia en este tema y lo que he estudiado, o sea, no quiero que te siente mal este tipo. Si aquí estamos para intercambiar experiencias y bueno, y dar claridad, pues en la medida de lo posible. O sea, tú puedes preguntar lo que quieras, o sea, no. Es que esto me representa desde cómo tengo yo configurado por lo que he estudiado, lo que es la internalización, el comercio exterior, la exportación de esto, de cualquier producto, vaya. Claro, estamos hablando que, por ejemplo,
un trayecto, un acarreo en origen aquí en España, como has comentado, Logroño, Puerto de Valencia, por ejemplo, conlleva unos requisitos también propiamente dichos en España, y me refiero sobre todo a lo que es el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Por ejemplo, ese transporte tiene un IVA que luego, desde mi punto de vista, no se debería de repercutir en la situación de cuando ese producto ha llegado al destino y se va Vamos a a ver. producir. Si tú contratas por ejemplo, con una empresa, ¿no? Transmarítima, por ejemplo, ¿no? Que tiene pues sede en Madrid, Bilbao, Barcelona. Entonces, Transmarítima, que es una compañía, bueno, es una multinacional, pero tú contratas con Transmarítima de Bilbao. Y entonces Transmarítima de Bilbao tiene un CIF, y es una compañía española a la que tú le solicitas un servicio. Entonces, independientemente del servicio, te lo presta la compañía aquí en España, porque viene a recogerte y luego te lo lleva a Valencia y después te lo pasea por los océanos del mundo, pero el servicio te lo presta aquí. Con lo cual, al contratar tú con una compañía española un servicio que presta en el territorio nacional, pues te tiene que cobrar el IVA correspondiente a ese servicio. Imagínate que lo tienes que llevar a Nueva Zelanda. Entonces, el transporte de ese contenedor desde Logroño a Valencia te cuesta 450 euros. Y de Valencia a Nueva Zelanda te va a costar 6.500. Pues la prestación es una prestación global, independientemente de que luego la mayor parte del trabajo pues lo haga en el mar hacia Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, Transmarítima te hace el servicio y dice, bueno, pues precio del tema 7.000 euros. Y entonces ahí te aplica el IVA correspondiente, el 21 o lo que sea, y ya está. Y luego tú ese IVA pues te lo desgrabas, el IVA soportado por el IVA repercutido. Pero el servicio te lo da aquí en España. Ya. O sea que ese IVA que comentamos en este ejemplo que estás poniendo, Sí. ¿es un IVA también por todo, o sea, por los 7.000 euros o los Claro, 7.000? claro, Sí. por todo. Porque esta compañía va a tener una serie de gastos que va a soportar esta compañía. Luego ya se encargará con la naviera, con la grúa de descarga, con lo que sea. Pero Transmarítima de Bilbao va a soportar una serie de gastos sobre los que también pagará IVA. Vale. Eso no lo tenía claro, ese punto. Pues es Gracias. una prestación de un servicio en territorio Sí, sí, sí. nacional a otra empresa nacional. Independientemente que ese servicio, una parte de él sea llevar un bien de un puerto a otro país. Vale. Luego me ha parecido muy interesante la parte del cambio de De divisa. de divisa, de moneda, sí. Sí, bueno, eso es esencial. En tu experiencia, ese tipo de seguros que has comentado, Sí, ¿qué lo sueles tratar? ¿Directamente con los bancos? sí. ¿O existen otras Sí, yo lo trato con los bancos. Con los bancos porque, bueno, al banco de alguna forma le transfieres confort, ¿no? O sea, estoy exportando, tengo y los bancos siempre hay otras empresas financieras que te pueden este servicio, pero mejor que tu banco no te lo van a dar. Eso sí, Ujú, como todo en esta vida hay que negociarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues claro. porque los bancos tienen un horizonte. No es que sean magos, pero ellos, en función de un montón de variables que manejan, pues tienen un horizonte de cambio, ¿no? Donde le aplican un factor de incertidumbre y donde le aplican más cosas. Pero claro, los bancos, ¿qué van a hacer? Los bancos te van a procurar aplicar un diferencial de cambio elevado a su favor, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, tú también tienes que jugar ahí, porque nosotros no es que nos pusiéramos en manos del banco y luego se lo solicitábamos a 2 o a 3 bancos, porque teníamos un pool bancario de 7 bancos
para diversificar riesgos y tal, y entonces pues igual se los solicitamos a 2 o 3 bancos. Oye, pues mira a ver cómo me pones a 6 meses vista, pues $2 millones. ¿Eh? Y esto para los bancos es una operación también muy golosa, porque al final es como todo, el banco prefiere ganar un 1% de 2 millones que un 7% de 0. ¿Eh? Está claro. Hombre, un poco al hilo del no sé si alguien más quiere preguntar algo o tal, pero bueno, al hilo de esto también me interesaría saber un poco esas negociaciones, sobre todo ya más, pues eso, bancos o mismo entre empresas para esos contratos que tú haces de compra-venta. eh, no sé si se te ocurriría, o así igual brevemente, algún consejo, barra, algo con lo que tener especialmente cuidado. Al final, bueno, yo también, se estudia en el grado Bueno, la asignatura de negociación internacional y ya más o menos, pero bueno, más, ¿sabes? Más en tu experiencia cuando te ha tocado a ti. mira, los bancos cuando, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, en los proyectos ya hablábamos de varios millones de euros o de dólares, ¿no? Entonces, los bancos, cuando tienen que financiar algún tema de estos, pues ven y dicen, joder, es que este proyecto supone el 20 o el 25% de tu facturación. ¿Qué es lo que hacen los bancos entonces? Dicen, bueno, pues esto, por ejemplo, pues trabajas con Santander, con Bankinter y con la Caixa, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a hacer un pool entre los tres y, por ejemplo, este proyecto te lo financiamos entre los tres, ¿no? Son $3 millones, pues te financiamos cada uno de nosotros $1 millón. Entonces, para ellos es una operación importante, pero tampoco asumen el riesgo total de la operación, ¿no? Entonces, ahí entra, bueno, pues la trayectoria, la inercia que lleves, la proyección de la empresa, la seguridad, si has tenido impagos o no. Y entonces, bueno, en suma, lo que he hablado al principio, del mismo modo que tienes que transmitir forzosamente confianza al cliente, pues se la tienes que transmitir también al banco, ¿no? Como norma, yo, por ejemplo, una de las cosas que los bancos se quedaban flipados, no conmigo, sino con las empresas que he dirigido, era con el tema de las cuentas, ¿no? Las cuentas anuales. Yo, por norma, el 31 de enero tenía que tener recibidas ya todas las facturas de compra del año anterior. Si no me las enviaban, si me venía una factura el 2 de febrero con fecha 20 de diciembre, le decía, pasa del rollo, házmela ya con fecha enero. Entonces, ¿yo con eso qué garantizaba? Pues yo el 31 de enero ya tenía todo cerrado, como llevábamos una gestión presupuestaria muy estricta, a mí no me hacía falta luego 2 meses para hacer el cierre contable ni nada, ¿no? El departamento financiero en 10 días cogía y hacía los cierres contables, metía todo el tema de las amortizaciones y yo para el 20 de febrero tenía ya la contabilidad del ejercicio anterior cerrada. Entonces, cuando el banco me decía, oye, ¿me puedes mandar? Porque luego los impuestos y tal tienes hasta julio para presentarlos. ¿Me puedes enviar un adelanto del cierre contable? Yo les decía, no te voy a mandar un adelanto, te voy a mandar el cierre definitivo. Entonces, claro, que tú a un banco el 20 de febrero le mandes el cierre definitivo cuando la mayoría de las empresas, bueno, llega abril y mayo y todavía están allí, pues, que no saben ni cómo van a cerrar, ¿no? Entonces, eso al banco le transmitía una tranquilidad total. ¿Por qué? Pues porque veía que se llevaba una buena gestión financiera, que se le da mucha importancia a la gestión financiera, y cuando el responsable de tu cuenta en el banco pues iba a la reunión de riesgos y le decía, bueno, pues mira, aquí me ha traído Clavijo, JAE o quien sea, que tenemos ya el cierre contable, ¿no? Y entonces la gente decía, pues no sé, en la central
en Pamplona, en Zaragoza, en Bilbao, donde fuese, y se quedaban flipados. Se quedaban absolutamente flipados. Entonces, pues ese es un elemento, si tú al banco, a tus clientes y tal, le das certeza, le das seguridad, le das confort, pues su fe en ti y en tu empresa pues va a aumentar, ¿no? Y te va a facilitar mucho las cosas. Vale. Pues muchas gracias por A ti, todas las aclaraciones. por las preguntas. Más preguntas, por favor. Montserrat, ¿alguna pregunta? Nosotros, por ejemplo, que en nuestra comunidad autónoma pues puede ser interesante, importamos vino, por ejemplo, a China. La etiqueta de la botella de vino y las normas o requisitos alimenticios, porque al final tienen que cumplir unos requisitos, se regula todo por el país de China. Exacto, exacto. Pero bueno, en el tema del vino, por ejemplo, no hay una especial regulación, ¿no? Porque los chinos también elaboran vino, ¿no? Ya. Los chinos, para que os hagáis una idea, si La Rioja tiene, pues no sé, 400.000 hectáreas de viñedo, China cada año hinca 500.000 hectáreas de viñedo. Entonces, allí están haciendo muchísimo vino y, sobre todo, como han ido bodegas francesas, pues están haciendo un sistema de vinificación tipo francés, ¿no? Con variedades francesas, chardonnay y todas estas. Pero en el vino no es uno de las mercancías que tengan más requerimientos. Yo cuando ha habido bodegueros, pequeños bodegueros de aquí, ¿no? Bodegas familiares, no, es que tal, exportar a China, y digamos, a ver, no te líes la manta a la cabeza. No tienes capacidad para exportar a China. Y luego, ¿cómo funciona la exportación a China del vino? Coge el distribuidor y me dice, me tiene que enviar usted 2 palés de vino para hacer la promoción y probar y catas y todo esto, ¿no? Poder mandar los 2 palés y al mes te dice, bueno, ha sido un éxito, pero bueno, ahora quiero presentarla en no sé qué, envíame otros 2 palés. Total, que le haces ahí un par de envíos y has jorobado tu negocio del año. Yo a las empresas pequeñas, yo cuando una empresa quiere establecerse o en China o algo por el estilo, le digo, ¿facturas 12 millones de euros? No, olvídate de China, no es tu mercado. Porque para ir a China tienes que tener allí tu propia infraestructura. Entonces, una bodega, un pequeño taller, una pequeña empresa de tejido empresarial de La Rioja no puede tener destacada una persona en China o contratar una persona en China, ¿no? Tienes que tener un nivel de facturación, un nivel de cifra de negocio tal que tengas gente allí destacada. ¿Para qué? Pues para que no te tomen el pelo. Porque nosotros, cuando faltaban 3 días para que cargasen el material, llamaba el chino. Oiga, mire, pues que es que ha venido la municipalidad y como emitimos mucho humo, ha hecho un cierre cautelar de las instalaciones y tal. Hombre, no fastidies, que tenemos que embarcar tal, está el barco, sí. Podemos trabajar por la noche, pero son $50 más la tonelada de acero. Y entonces dices, ¿dónde voy? ¿Denuncio al chino? Pues no. Entonces yo a estas empresas pequeñas le digo, mira, en lugar de irte a mercados exóticos, dice, no, es que a Francia, Italia, Alemania y tal exporto. Pues coge y lo que vas a dedicar en buscarte otro mercado allí, inviértelo en potenciar y fomentar las exportaciones a Europa. ¿Por qué? Pues porque tienes un marco legal, un marco regulatorio y normativo común con España, tienes un sistema judicial que te va a amparar y entonces, pues, no te vayas allí al Extremo Oriente a exportar porque vas a sacar la cabeza fría y los pies calientes. Vale, gracias. No tenía idea. En efecto, Montserrat, el tema de la internacionalización es absolutamente serio. O sea, es para hacer un trabajo ahí de patólogo, diseccionando todo, haciendo una buena
haciendo un buen análisis. En referencia a las pequeñas empresas que quieran exportar, yo os recomiendo que vayáis a la Cámara de Comercio, que está aquí en Gran Vía, al lado de Altoque. Allí, para empezar, tienen un equipo de comercio internacional, de comercio exterior, que son, vamos, todas mujeres, además, brillantísimas. Yo he trabajado con ellas y son unas personas excepcionales, muy cualificadas y con muchísima experiencia. Y luego, para alguien que quiere iniciarse en la exportación, hay un programa en la Cámara de Comercio que es el programa PIPE, Plan de Inicio de Promoción Exterior, ¿no? Entonces, si una empresa que hace cinturones de cuero, ¿no?, o bolsos, pues quiere exportar, solicita acogerse al plan y entonces la Cámara de Comercio lo que hace es, analizando el producto y los países a los que quiere exportar, porque tampoco vas a decir, no, quiero exportar a toda Europa, no, hay que segmentar muy bien los mercados, porque el refranero español, que es muy serio, dice que quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, dentro del programa PIPE, la Cámara de Comercio lo que hace es ponerte en contacto con una persona, un técnico en comercio exterior, especialista en cuero, en bolsos o en calzado, ¿no?, o en alimentación. Entonces, esta persona lo que hace es ayudarte a montar un departamento de internacionalización de exportación, que está allí 6 meses contigo trabajando a pie de obra. Y luego, una vez que ya has montado esto, lo que hace es hacer un seguimiento, es decir, ni lo pones en plantilla ni nada, sencillamente suscribes un contrato con él. La Cámara de Comercio, pues cuando yo estaba en la Cámara, subvencionaba el 50% estos gastos, porque la Cámara de Comercio lo que quiere es que las empresas se dinamicen y salgan fuera, ¿no? No a cualquier precio. Y entonces ese sería una buena ayuda del plan de internacionalización, ¿no?, el contar con los servicios de la Cámara de Comercio. Y si tenéis algún problema puntual sobre Incoterms, impuestos o algo, pues bueno, ahí tenéis a unas personas fenomenales, pues Cristina y tal, que os van a atender maravillosamente bien. Más cuestiones. Bueno, pues si no tenéis más cuestiones, nada, pues os agradezco la presencia, agradezco al Centro Integrado Público de Formación Profesional de La Rioja la oportunidad de impartir esta charla. Queda grabada, con lo cual, si queréis volver a ella, pues me imagino que tendréis que solicitar algún link de conexión. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy interesante. Muchas gracias. Hola, buenas, que ya he visto que acababas de terminar, que estaba sí. conectada. Bueno, pues espera, que... Sí, mira, aquí es para acabar la grabación. Dejar Espera, perdón. detener la grabación. Detener la grabación.